Miguel Sevilla, nada será como antes. Hola, soy Ahmed y soy un niño palestino que vive en el norte de Gaza. Vivo con mi familia en un pequeño apartamento con vistas hacia mi hermosa ciudad, aunque ya no lo sea tanto. Hace ya 3 semanas que el ejército israelí nos ataca y las bombas ya son comunes en mi ciudad. Cada vez que veo por la ventana veo edificios destruidos y familias lamentándose porque ya no tienen dónde vivir, teniendo miedo de que mi edificio sea el siguiente. Esto ya se lo he comentado a mi madre, pero siempre me dice que no me preocupe, que todo volverá a la normalidad. Aunque yo sé que me está mintiendo, se le nota en la cara. Yo sé muy bien que nada será como antes. Es martes y me desperté con el ruido de una bomba, algo que ya ni me extrañaba. Voy para la cocina y allí estaba mi madre, ya levantada. No creo ni que haya dormido. La pregunté si papá había llegado a casa, pero me dijo que no. Estas últimas semanas no le he visto casi, ya que es cirujano y desde que empezó la guerra es como si viviera en el hospital. También le pregunté si podía desayunar algo. Hace 3 días que no como y estoy muerto de hambre, pero me dijo que no, que la comida que nos quedaba era para emergencias. Es una pesada, siempre está con lo mismo. Harto de ella me dirigí corriendo hacia la puerta para irme a dar un paseo. Llevaba ya 3 semanas sin salir. Al cerrar la puerta escuché a mi madre gritándome que no saliera de casa, pero yo sin hacerla caso me fui. Salí de mi edificio y empecé a caminar por las calles en las que solía jugar antes de la guerra. Vi que todo estaba destruido y solo quedaba mero polvo. También me encontré a miles de familias viviendo en las calles después de que sus casas fueran destruidas por el ejército israelí. Mientras iba caminando pensé en cómo mi vida había cambiado tanto en tan solo 3 semanas. Ya no iba al colegio. ¿Quién diría que echaría de menos ir al colegio? Ya no veía a mis amigos, ni siquiera sé si seguirán vivos. Ya no sé nada de mis abuelos. Como viven en otra ciudad, no puedo comunicarme con ellos, ya que no hay internet. Mientras pensaba en todo esto, la alarma de bombas empezó a sonar, y rápidamente corrí hacia mi casa sin saber si estaría destruida o no. Llegué, y subí corriendo las escaleras, abrí la puerta de mi casa y vi a mi madre llorando, mirando a la ventana, porque tenía miedo de que no me volvería a ver. Fui corriendo a ella llorando para darle un abrazo, y de repente todo se volvió gris. No sé bien lo que pasó, solo escuché los gritos de mi madre, que de repente se desvanecieron. No entendía nada, solo sentía un dolor increíble en mi pierna, no podía más, hasta que perdí la conciencia. Me desperté enterrado en escombros, sin saber bien qué había pasado, pero lo podía deducir. Este es el día que llevaba temiendo que llegara desde que empezó la guerra. Empecé a escuchar murmullos a mi alrededor y gente que gritaba ayuda mientras lloraba. Yo solo podía pensar en cuánto me dolían las piernas. De repente vi un rayo de luz entre las piedras y grité ayuda con las únicas fuerzas que me quedaban, esperando que alguien me oyera y me salvara. De repente escuché como alguien iba quitando los escombros que había encima mío, y cuando quitó el último me di cuenta de que era mi padre. Supongo que al enterarse que había caído una bomba en nuestro edificio, vino corriendo hasta aquí. Se le veía aliviado por haberme encontrado, pero a la vez muy preocupado. No me dijo nada y me cogió en hombros, y empezó a correr dirección al hospital. No sabía lo que estaba pasando, lo único que sabía es que estaba cansado y me dolía mucho la pierna. Llegamos al hospital súper rápido, y mi padre no paraba de gritar, quirófano, quirófano. Mientras íbamos corriendo por el hospital para encontrar un quirófano, me iba encontrando peor, ya casi no tenía conciencia. Mi padre por fin pudo encontrar un quirófano que estaba libre, y rápidamente me tumbó en la camilla, y empezó a buscar todo lo que necesitaría. Seguía sin entender nada, hasta que vi mi pierna derecha, estaba toda morada. Ya entendía por qué me dolía tanto. Con las únicas fuerzas que me quedaban, levanté un poco mi torso y le pregunté a mi padre qué me iba a hacer. Él vino llorando y preocupado me dijo que si no me amputaba la pierna ahora mismo podría morir, pero me dijo que el hospital se había quedado sin recursos y no les quedaba anestesia, y que me iba a operar sin usar anestesia, pero me dijo que no me preocupara, que todo saldría bien. Al decirme esto me petrifiqué, no sabía cómo reaccionar. Lo único que sabía es que tenía miedo, y no pasó ni un segundo y me puse a llorar. Mi padre y yo nos abrazamos, y mientras él me consolaba, yo solo lloraba, y lloraba, teniendo miedo de que este fuera el último abrazo que le diera. Mi padre se alejó de mí y fue a buscar un trapo, me lo dio y me dijo que iba a empezar la operación y que mordiera el trapo mientras me operaba. Yo me tumbé y me intenté tranquilizar, pero no podía. Mi padre me dijo que si estaba listo y yo asustado le dije que sí. Empecé a morder el trapo y de repente sentí el mayor dolor de mi vida. El dolor me subió hasta la cabeza, escupí el trapo y empecé a gritar a mi padre que parara. De repente no sentía nada el dolor, se había esfumado. Yo pensaba que la operación ya habría acabado y con una sonrisa miré a mi padre, pero él estaba llorando. No entendía nada. ¿Por qué estaba llorando si yo ya estaba bien? Empecé a ver la luz del quirófano y poco a poco sentía cómo me acercaba a ella. Era una sensación de libertad. Me sentía súper bien. Y cuando me di cuenta estaba levitando. Miré para abajo y ahí estaba yo, durmiendo, y mi padre llorando abrazándome. No entendía nada, pero cada vez estaba más arriba. Salí del hospital y empecé a ver a toda mi ciudad desde las alturas. Todo estaba destruido. Las alarmas sonaban y las familias lloraban.
y bombas caían, pero a mí ya me daba igual, ya que yo era libre. Mientras que subía alguien, me agarró de la mano. Era mi madre. Me miró, sonreímos y nos abrazamos, ya que para nosotros todo había acabado. Esta es mi historia, la historia de un niño palestino que ha sido víctima de esta terrible guerra. Esta guerra que se ha llevado a más de 26.000 personas en menos de 3 semanas. Esta guerra injusta contra mi pueblo. Esta guerra que los medios de comunicación han convertido en una batalla de ideologías en vez de preocuparse por las vidas humanas. Esta guerra que como muchas se ignoran a la semana. Esta guerra que como todas se llevan la vida de miles de civiles. Esta guerra que se usa para debates políticos pero luego no se hace nada al respecto. Y esta guerra que como todas debería ser terminada.